Muy buenas tardes. Vamos a ver un tema nuevo, que es la Revolución Francesa del siglo XVIII. Pero primero vamos a situarnos en Francia, cómo era Francia en el siglo XVIII. Francia era un país eminentemente rural. Si bien hacia la segunda mitad del siglo XVIII era el reino más poderoso del continente europeo, pero a pesar de su poderío exterior, en el interior del reino las cosas no andaban muy bien. Se percibía un cierto aire de insatisfacción entre los distintos grupos que componían la sociedad francesa. Bien, como dijimos, Francia era un país rural. ¿Por qué decimos que era rural? Porque cerca del 75% de su población vivía en el campo. La situación de la mayoría de los campesinos se fue empeorando, porque en sí atravesaba una crisis económica por malas cosechas, y aparte la sociedad de Francia estaba dividida, ¿sí? Estaba dividida, como dijimos, en la sociedad estamental y una forma de gobierno que era en base a la monarquía absoluta. Así estaba conformado el antiguo régimen de Francia. La sociedad estamental, Francia, su sociedad se dividía por estamentos, con diferentes condiciones jurídicas. Formaba el primer estado, era el clero; el segundo estado, la nobleza; y el tercer estado era el estado llano, que estaba integrado por la burguesía, los campesinos, los trabajadores urbanos, que eran los artesanos. La nobleza estaba eximida al pago de impuestos y ocupaba cargos más altos del ejército, y la monarquía absoluta era una forma de gobierno que predominaba en Europa, y durante el antiguo régimen era la monarquía absoluta. Los monarcas absolutos sustentaban su actividad en la creencia que su poder provenía de un mandato de Dios. No existía la división de poderes, ¿sí? Como es ahora. No existía esa división del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora bien, ¿por qué hubo una revolución en Francia? Primero fue un proceso muy complejo en el que coincidieron numerosas causas de diversos orígenes, y se fueron sumando distintas frustraciones y las necesidades de los diferentes sectores. La difícil situación económica, las ideas de la ilustración. A ver, vamos a ir por parte. ¿Cuáles fueron las aspiraciones políticas? El tercer estado, es decir, el estado llano, que integraban el campesinado, pretendía limitar la monarquía absoluta, es decir, terminar con el abuso de los impuestos y obtener el derecho a elaborar las leyes y de votar. ¿Cuál fue el descontento social? Los miembros del tercer estado pretendían terminar con la sociedad basada en el privilegio de los nobles y la división por estamentos. Bien, y a ver, ¿cuál fue la difícil situación económica? En 1789 se generalizó una profunda crisis económica por malas cosechas obtenidas a causa del mal tiempo, en la que fueron determinando la escasez de alimentos, y consecuencia tuvo el aumento de precios. La crisis se fue agravando por los gastos que generó la participación de Francia en la guerra de la independencia de las 13 colonias británicas, en la que el reino intervino a favor de Estados Unidos. Después, otro motivo fueron las ideas de la Ilustración.
la gran influencia de los pensadores de la Ilustración por René Descartes, Montesquieu, Rousseau, que fueron debilitando las defensas ideológicas del antiguo régimen. Bien, decimos que la Revolución Francesa fue un proceso que podemos dividir en 4 etapas. Nos ubicamos entonces, la Revolución Francesa se produce en el año 1789, en el siglo XVIII, a fines de la Edad Moderna, y damos inicio a lo que sería la Edad Contemporánea. Entonces, este proceso de la Revolución Francesa se divide en 4 etapas. La primera etapa se instaló una monarquía constitucional o parlamentaria que se inicia en 1789 y finaliza en 1791. La nobleza propone una reunión de los estados generales porque la nobleza se oponía a realizar contribuciones a favor del Estado francés. Bien, lo que provocó el comienzo del movimiento revolucionario fue la declaración de bancarrota del Estado francés, debido a su gran debilitamiento y gran endeudamiento. Bien, y la nobleza que se oponía, ¿no?, justamente a realizar contribuciones, la nobleza estaba exenta de los pagos de impuestos, y entonces propone la reunión de los estados generales. Pero con esto constituyó involuntariamente a desencadenar lo que serían los sucesos, procesos revolucionarios, porque brindó a las demás clases sociales, al tercer estado, a principios del mes de mayo del año 1789, se reunieron los estados generales en el Palacio de Versalles, donde se convocaban, no se convocaban a partir de 1613, debido a la política de los monarcas absolutos. De acuerdo con la práctica tradicional, los estados, es decir, tanto la nobleza, el clero y el tercer estado, integrado por el campesinado, tenían que reunirse en asambleas separadas, y los temas no podían ser votados en común. Entonces, de este modo, el clero y la nobleza tenían 2 votos sobre uno que era del tercer estado, que obviamente quedaban en desventaja. Pero en esta oportunidad, los integrantes del tercer estado, que representaban a la mayoría de la población, se negaron a reunirse por separado y empezaron a exigir el voto que sea por cabeza y no por estamento. De esta forma se buscaba asegurar su victoria en las votaciones, ya que constituía el grupo más numerosos de los 3 estados. Bien, el rey y sus partidarios se opusieron a esta demanda. Entonces el tercer estado tomó la iniciativa de invitar a reunirse en una única asamblea. Bien, y en junio de 1789 los integrantes del tercer estado se constituyeron en una asamblea nacional. El rey ordenó cerrar la sala de sesiones, entonces los diputados se trasladaron a un espacio destinado a los deportes y realizaron un compromiso conocido como el juramento del juego de pelota, por el cual se prometía no disolver la reunión hasta que se dictara una constitución nacional. La Asamblea Nacional tomó entonces el nombre de constituyente. Bien, y después se produce lo que sería la toma de Bastilla, es decir, continuaba la inquietud y el malestar social. El rey XVI toma una decisión considerada amenazante para la Asamblea Constituyente, en la que dispone la instalación de un ejército de mercenarios cerca del Palacio de Versalles. La Asamblea escogió
al monarca el retiro de las tropas, pero Luis XVI se negó. En respuesta, el 14 de julio de 1789 se produjo el primer levantamiento popular de la revolución. La toma de Bastilla, sí, esta fortaleza era utilizada como prisión y constituía un emblema del poder de los monarcas absolutos, quienes decidían arbitrariamente el encarcelamiento de los presos. La Asamblea Constituyente pone fin al antiguo régimen. El 14 de agosto de 1789, la Asamblea Constituyente dictó una serie de disposiciones para terminar con los privilegios de los nobles y las obligaciones de los campesinos. Los campesinos, ante la grave situación económica que estaban atravesando, se habían levantado contra la nobleza terrateniente y empezaron a tomar los castillos y las mansiones y destruyeron los títulos de propiedad. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea dictó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento reivindicaba las demandas del tercer Estado, en la que establecía la igualdad social ante la ley, las garantías contra las detenciones arbitrarias y la protección de la propiedad privada. Surge un nuevo tipo de gobierno que fue justamente la monarquía parlamentaria constitucional. En 1791, la Asamblea dictó una constitución que establecía un nuevo tipo de gobierno, la monarquía constitucional, es decir, el monarca mantenía su cargo, pero se establecía una división de poder, es decir, el ejecutivo a cargo del rey, el legislativo estaba a cargo de la Asamblea, que se encargaba de dictar leyes y los impuestos, y del poder judicial, que se encargaba el tribunal.